Durante años pagué todo, pero cuando caí arruinado, mis padres dijeron, un hijo sin dinero no nos sirve para nada, vete, así que dije, perfecto, porque unos padres interesados tampoco sirven para nada, por cierto, dejaré de pagar sus cuentas. Mi nombre es Manuel, y siempre supe que mi vida no era como la de los demás. Desde que tengo memoria, mis padres, Jorge y Graciela, me dejaron claro que yo no era solo su hijo, era su boleto a una vida mejor. No me criaron con amor, ni con esas historias cálidas de padres que te leen cuentos antes de dormir o te llevan al parque los fines de semana. No. En mi casa, el amor era un lujo que no podían permitirse, o más bien, que no querían darme. Todo lo que hacían por mí venía con una factura invisible, una deuda que, según ellos, yo debía pagar por el simple hecho de existir. Crecí en un barrio humilde de la ciudad, en una casa pequeña con paredes descascaradas y un techo que goteaba cada vez que llovía. Mi padre, Jorge, era un hombre de carácter duro, con una voz que retumbaba como trueno cuando estaba enojado, que era casi siempre. Mi madre, Graciela, era más fría, calculadora, siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y luego estaba mi hermano menor, Diego, 5 años menor que yo, el consentido, el que nunca tuvo que mover un dedo porque, según mis padres, él no estaba hecho para sufrir como nosotros. Desde pequeño, supe que tenía que salir adelante solo. En la escuela, mientras otros niños recibían loncheras llenas de comida casera, yo llevaba un sándwich de pan duro con una rebanada de queso rancio, si es que había algo. ¿Qué quieres, Manuel? ¿Que te demos lujos? Agradece que tienes un techo, me gritaba mi madre cuando me atrevía a pedir algo tan simple como un cuaderno nuevo. Mi padre, por su parte, solía decirme, si quieres cosas, trabaja. Aquí nadie te va a regalar nada. Y así fue. A los 12 años ya repartía periódicos en las mañanas antes de ir a la escuela, y a los 15 trabajaba los fines de semana en una tienda de abarrotes, cargando cajas y limpiando estantes. A pesar de todo, siempre fui bueno con los números. En la escuela, los profesores decían que tenía un talento natural para las matemáticas y los negocios. Me gradué con honores, conseguí una beca para la universidad y estudié administración de empresas. Mientras mis compañeros soñaban con viajar por el mundo o comprar su primer coche, yo soñaba con una cosa, no ser nunca más el niño que se iba a dormir con hambre. Y lo logré. A los 25 años, con mucho esfuerzo, fundé mi propia empresa de consultoría financiera. Empecé desde cero, pero mi instinto para los negocios y mi disciplina hicieron que la empresa creciera rápido. A los 30, ya tenía una fortuna considerable, una casa propia, un coche decente y una vida que, al menos en el papel, parecía perfecta. Pero no todo era tan brillante como parecía. Porque, aunque yo había escapado de la pobreza, mi familia seguía atada a mí como una sombra. Desde el momento en que empecé a ganar dinero, mis padres y mi hermano comenzaron a verme no como Manuel, sino como una máquina expendedora de billetes. Todo empezó con pequeñas cosas. Una tarde, mi madre me llamó llorando porque la luz de la casa estaba a punto de ser cortada. Manuel, hijo, eres el único que puede ayudarnos. No vas a dejar que tu pobre madre se quede sin luz, ¿verdad? Pagué la factura. Luego fue el agua. Después, el gas. Al principio, lo hacía porque sentía que era mi deber. Ellos me habían dado la vida, ¿no? Me habían criado, aunque fuera a su manera, con gritos, desprecios y castigos. Pero pronto, esas emergencias se convirtieron en una rutina. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres empezaran a pedirme cosas más grandes. Un día, mi padre me llamó para decirme que la casa estaba inhabitable. Querían una nueva, más grande, en un barrio mejor. Tú puedes pagarla, Manuel. Eres nuestro hijo, es tu obligación, me dijo con esa voz autoritaria que aún me hacía estremecer. Contra mi mejor juicio, les alquilé una casa, 3 habitaciones, un jardín pequeño, electrodomésticos nuevos. Pensé que eso los haría felices, que tal vez, por una vez, me dirían gracias. Pero no. Lo único que recibí fue un comentario sarcástico de mi madre, bueno, no es un palacio, pero supongo que servirá. Después de la casa, vinieron los lujos. Mi hermano Diego, que nunca había trabajado un día en su vida, quería un coche. No puedo andar en camión como pobre, Manuel, me dijo con una sonrisa burlona.
Le compré un auto deportivo, uno que yo mismo no me atrevía a comprar porque lo consideraba un gasto innecesario. Luego fueron los viajes. Mis padres querían ir a la playa, a un crucero, a un resort de lujo. Nos lo merecemos, Manuel. Trabajamos toda la vida para criarte, decía mi madre, como si yo no supiera que mi padre había pasado más tiempo en el bar que trabajando, y que ella había sido más ama de casa por conveniencia que por sacrificio. La ropa era otro tema. Mi madre y Diego se volvieron adictos a las marcas caras. Cada mes, me pedían que les diera dinero para ropa nueva, joyas, teléfonos de última generación. Yo pagaba todo. Les di tarjetas de crédito a los tres, con límites generosos, para que no tuvieran que pedirme cada vez. Pero nunca era suficiente. Si les daba 1.000, querían 2.000. Si les pagaba un viaje, querían otro más largo. Y nunca, ni una sola vez, escuché un gracias, Manuel. En cambio, mi madre solía decir, es lo menos que puedes hacer después de todo lo que hicimos por ti. Lo que ellos llamaban, criarme era una infancia llena de gritos, castigos y humillaciones. Recuerdo una vez, cuando tenía 10 años, que pedí un par de zapatos nuevos porque los míos tenían agujeros y se me mojaban los pies cuando llovía. Mi padre me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. ¿Zapatos nuevos? ¿Crees que somos millonarios? Agradece que tienes algo que ponerte. Nunca olvidé esa bofetada, ni la risa de mi madre mientras me levantaba del suelo, con lágrimas en los ojos. Pero ahora, años después, ellos no tenían problema en pedirme miles de pesos para sus caprichos, porque, según ellos, yo les debía todo. A pesar de todo, seguí cumpliendo. Me decía a mí mismo que era mi responsabilidad, que tal vez, algún día, ellos cambiarían. Que me verían como algo más que una fuente de dinero. Pero ese sueño se rompió el día de mi boda. Conocí a Laura, mi prometida, hace 3 años. Ella es todo lo que mi familia no es, amable, generosa, sincera. Cuando le propuse matrimonio, fue el momento más feliz de mi vida. Quería compartir esa felicidad con mi familia, aunque en el fondo sabía que no debía esperar mucho. Los invité a la boda con meses de anticipación. Les compré ropa nueva, pagué sus boletos de avión, les reservé un hotel de lujo cerca del lugar de la ceremonia. Claro que iremos, Manuel, me dijo mi madre por teléfono, con ese tono falso que usaba cuando quería algo. Es tu día especial, no nos lo perderíamos. El día de la boda llegó. Estaba nervioso, pero feliz. Laura y yo nos casamos en un jardín hermoso, rodeados de amigos y de su familia, que me acogió como si fuera uno de ellos. Pero mientras miraba a la multitud, buscando las caras de mis padres y mi hermano, me di cuenta de que no estaban. No vinieron. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me casé sin mi familia, y aunque traté de no dejar que eso empañara el día, sentí un vacío que no podía ignorar. 2 días después, recibí un mensaje de mi madre, no exageres, Manuel. Era solo una boda. Además, esas cosas nunca duran. Ya verás cómo te engaña y te deja solo. Diego, por su parte, me mandó un mensaje diciendo, oye, no pude ir porque tenía cosas que hacer. Por cierto, ¿cuándo me vas a dar el dinero para el nuevo iPhone? Mi padre ni siquiera se molestó en contactarme. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Durante años, había cargado con el peso de sus demandas, sus insultos, su indiferencia. Les había dado todo, una casa, coches, viajes, lujos. Y ni siquiera podían tomarse la molestia de asistir a mi boda. Fue entonces cuando una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una pregunta que no podía ignorar, ¿qué pasaría si yo no tuviera dinero? ¿Me seguirían hablando? ¿Me ayudarían, como yo los había ayudado a ellos? ¿O simplemente me desecharían como a un trasto viejo? Decidí averiguarlo. No fue una decisión impulsiva. Lo pensé durante semanas, mientras seguía pagando sus cuentas y escuchando sus quejas. Cada vez que mi madre me pedía más dinero para sus necesidades o Diego me mandaba un mensaje exigiendo algo nuevo, la idea se hacía más clara. Quería saber quiénes eran realmente mis padres y mi hermano. Quería ver si, detrás de sus palabras vacías, había algo de amor, de lealtad, o si todo se reducía al dinero. El plan era simple, pero requería que fuera creíble. Les hice creer que mi empresa estaba en problemas.
Empecé a soltar pistas sutiles, les dije que había perdido un cliente importante, que las cosas no iban bien, que estaba preocupado por el futuro. Al principio, no me tomaron en serio. Tú siempre sales adelante, Manuel, me dijo mi padre con un tono que parecía más una orden que una muestra de confianza. Pero seguí con el plan. Cancelé un par de pagos pequeños, como el servicio de cable de su casa, y les dije que no tenía dinero para cubrirlo. Es temporal, les dije. Solo necesito un poco de tiempo para arreglar las cosas. Su reacción fue inmediata. Mi madre me llamó furiosa, como que no puedes pagar el cable. Eso es lo único que tenemos para distraernos. Arregla esto ahora mismo. Diego, por su parte, me mandó un mensaje diciendo, oye, ¿qué te pasa? Necesito que me des el dinero para unas zapatillas nuevas. No me vengas con excusas. No había preocupación, ni una pizca de empatía. Solo exigencias. Entonces di el siguiente paso. Les dije que había hecho un mal negocio y que estaba en bancarrota. Lloré fingiendo desesperación. Mamá, no sé qué hacer. No tengo nada. Todo se perdió. Esperaba, no sé, tal vez una palabra de aliento, una oferta de apoyo. Pero lo que recibí fue un silencio frío, seguido de un comentario cortante, siempre supe que eras un fracasado con suerte, Manuel. Todo ese dinero y no supiste manejarlo. ¡Qué decepción! Mi padre fue aún peor. Me dijo, arréglatelas solo. Nosotros no tenemos por qué mantenerte. ¿Qué te crees, que somos tus sirvientes? Diego simplemente no dijo nada. Les supliqué, fingiendo que no tenía dónde vivir, que necesitaba su ayuda. Pero cada conversación era más cruel. Hasta que, finalmente, mi madre explotó, ¿sabes qué, Manuel? Un hijo sin dinero no nos sirve para nada. Vete y no vuelvas. Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. A pesar de todo lo que había hecho por ellos, a pesar de los años de pagar sus cuentas, sus lujos, sus caprichos, eso era lo que realmente pensaban de mí. No era su hijo. Era su banco. Y ahora que creían que el banco estaba vacío, no querían saber nada de mí. Los miré a los ojos. Perfecto, les dije, con una calma que no sentía. Porque unos padres interesados tampoco sirven para nada. Por cierto, todo era mentira. No estoy arruinado. Sigo siendo rico. Pero no me busquen más, porque a partir de hoy, dejo de pagar todas sus cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Mi padre empezó a balbucear, no puedes hacer eso, Manuel. Es tu obligación. Nosotros te criamos. Diego, que estaba sentado en el sofá con su teléfono nuevo, que yo había pagado, levantó la vista y dijo, oye, calma, no te pongas así. Era una broma, ¿no? Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar más. Una broma, dije, sintiendo como la rabia que había guardado durante años salía a la superficie. Ustedes me usaron. Todo este tiempo, no les importé yo, solo mi dinero. Les di una casa, coches, viajes, todo lo que pidieron. Y ni siquiera pudieron venir a mi boda. ¿Saben qué? No se merecen nada de lo que les di. Mi madre intentó cambiar el tono, diciendo que no lo habían dicho en serio, que claro que me ayudarían. Pero ya era tarde. Sus palabras, sus acciones, me habían mostrado quiénes eran. Me di la vuelta y salí de esa casa, con el corazón pesado pero con una certeza que nunca había sentido, estaba libre. Al día siguiente, hice lo que tenía que hacer. Cancelé todos los pagos automáticos, la luz, el agua, el gas, el internet. Cancelé las tarjetas de crédito que les había dado. Bloqueé sus números para no recibir más de sus mensajes. Sabía que no sería el final, que intentarían contactarme, pero ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono vibraba con mensajes y llamadas de números desconocidos. Mi madre me dejó un mensaje de voz llorando, diciendo que era un mal hijo, que cómo podía dejarlos en la calle. Diego me mandó mensajes diciendo que me arrepentiría, que era un desagradecido. Mi padre incluso tuvo el descaro de amenazarme, reactiva los pagos ahora mismo, o verás lo que pasa.
Pero yo no cedí. Por primera vez en mi vida, puse mis necesidades por encima de las suyas. Escuchar esos mensajes me dolió, no voy a negarlo. Una parte de mí, esa parte que todavía quería creer que había algo de amor en ellos, se retorcía con cada palabra. Pero otra parte, la que había crecido con sus desprecios, sus golpes, sus humillaciones, me decía que estaba haciendo lo correcto. Así que hice algo que nunca había hecho antes, los bloqueé. Bloqueé sus números, sus correos, todo. No quería escuchar más sus excusas, sus amenazas, sus mentiras. Laura fue mi roca durante esos días. Ella siempre había visto a mi familia por lo que eran, pero nunca me presionó para que cortara la relación. Cuando le conté lo que había pasado, me abrazó y me dijo, hiciste lo correcto, Manuel. No te merecen. Y tenía razón. Un mes después, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre, usando el teléfono de una vecina. Su voz estaba rota, pero no por arrepentimiento, sino por desesperación. Manuel, ¿cómo puedes hacernos esto? Nos van a sacar de la casa, el casero dijo que por no pagar nos echaría donde vamos a vivir. ¿Eres nuestro hijo? Intenté mantenerme frío, pero no pude evitar responderle, ustedes me dijeron que un hijo sin dinero no les servía para nada. Bueno, ahora soy ese hijo. Arréglenselas solos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El desalojo llegó unas semanas después. No estuve ahí para verlo, pero me contaron que fue un espectáculo. Mi madre lloraba y gritaba, diciendo que era una injusticia, que yo era un monstruo. Mi padre, por su parte, intentó intimidar a los oficiales, pero no sirvió de nada. Diego apenas si salió de su habitación, cargando una mochila con sus cosas y su teléfono, que ya no servía porque yo había cancelado su plan. Se llevaron lo poco que pudieron cargar y dejaron atrás la casa que alguna vez fue su orgullo, la misma que yo les había dado. Sin un lugar propio, no tuvieron más opción que irse a vivir con mi abuela materna, la mamá de Graciela. Mi abuela, una mujer dura pero justa, vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con apenas espacio para ella misma. Nunca había tenido una buena relación con mis padres, porque siempre los vio por lo que eran, interesados y egoístas. Pero, por ser su hija, aceptó recibirlos, aunque con condiciones claras, tenían que contribuir con los gastos y ayudar en la casa. Para Jorge, Graciela y Diego, que habían vivido de mis cheques durante años, eso fue un golpe duro. Ninguno de los tres estaba acostumbrado a trabajar. Mi padre había pasado sus mejores años entre el bar y el sofá, mi madre se jactaba de no haber trabajado nunca porque eso era para los pobres, y Diego, a sus 25 años, no sabía ni cómo hacer un currículum. Pero no tuvieron opción. Mi abuela no era de las que mantenían a nadie gratis. Jorge consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un supermercado. Turnos de 12 horas, de pie, bajo el sol o la lluvia, por un sueldo que apenas alcanzaba para comprar comida. Graciela empezó a limpiar casas, un trabajo que ella siempre había despreciado, diciendo que era para sirvientas. Diego, por su parte, terminó de repartidor de comida en una bicicleta vieja, sudando bajo el calor y ganando propinas miserables. Los tres, que alguna vez habían tenido coches, ropa de marca y viajes pagados, ahora vivían hacinados en la casa de mi abuela, peleando por el poco espacio y el poco dinero que tenían. Me enteré de todo esto por mi primo Luis, que vivía cerca de mi abuela y me mantenía al día. Manuel, no te imaginas cómo están, me dijo un día por teléfono. Tu mamá llora todo el tiempo, diciendo que no merece esto. Tu papá se la pasa enojado, gritándole a todos. Y Diego, bueno, él solo está ahí, como si no entendiera qué pasó. No sentí lástima. No podía. Después de todo lo que me habían hecho, después de sus palabras, sus desprecios, su abandono, lo único que sentía era justicia. Habían tenido todo, una casa, lujos, una vida cómoda. Y lo perdieron porque nunca valoraron a la persona que se los dio. Mientras mi familia caía, yo empezaba a volar. Cortar con ellos no fue fácil, no voy a mentir. Había días en los que me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si había sido demasiado duro, si tal vez debería darles otra oportunidad. Pero luego recordaba sus palabras, su indiferencia, y el nudo se deshacía. No les debía nada. Nunca les debí nada. Con Laura a mi lado,
Empecé a construir una vida que era realmente mía. Nos mudamos a una casa más grande, una que elegimos juntos, con un jardín donde planeábamos tener un perro algún día. Mi empresa seguía creciendo, y por primera vez, el dinero que ganaba era para mí, para nosotros, no para cumplir con las demandas de una familia que nunca me quiso. Viajamos, reímos, hicimos planes. Y en cada momento, sentía algo que no había conocido antes, paz. Mis padres y Diego intentaron contactarme un par de veces más, a través de parientes lejanos o mensajes desde números nuevos. Pero no respondí. No había nada más que decir. Ellos habían elegido su camino, y yo había elegido el mío. Ahora, mientras ellos vivían con las consecuencias de su codicia, yo estaba empezando de nuevo, con una familia de verdad, Laura, mis amigos, las personas que me querían por mí. Y así, mientras ellos terminaban sin nada, yo lo tenía todo. No por el dinero, no por las cosas, sino porque, al fin, era libre. Suscríbete para más historias diarias.